La figura realizada consta de un triángulo y un rectángulo. En conjunto tienen una base de 15 centímetros y una altura de 22. Primero que todo, vamos a establecer el área del triángulo. Para el área debemos establecer las medidas de la base y la altura. En este caso el triángulo posee 15 por 15 dividido 2 y eso nos da como resultado 112,5. Luego debemos establecer el centro de gravedad del triángulo. Para esto vamos a evaluar en el eje X y en el eje Y qué posición ocupa. Para evaluar el triángulo en el eje X debemos utilizar la fórmula que dice base dividido 3. Nuestro triángulo tiene una base de 15 centímetros y al dividirla por 3 nos da 5 centímetros. Luego debemos identificar el lugar que ocupa en el eje Y. Para esto la fórmula a aplicar es altura partido 3. Si nuestra altura es 15 y se divide por 3, también nos da 5 centímetros. Ahora desarrollaremos el área del rectángulo. El rectángulo posee una base de 15 centímetros y una altura de 7. Al multiplicarlos, este resultado me da 105 centímetros cuadrados. Lo siguiente es evaluar la posición del centro de gravedad en el rectángulo en el eje X. Para esto se ocupa la fórmula de base dividido 2. Si la base de nuestro rectángulo es 15 y la dividimos por 2, el resultado final son 7,5 centímetros. Luego, en el eje Y, tenemos que dividir la altura del rectángulo en 2. Nuestra altura son 7 centímetros y al dividirla por 2 nos da como resultado 3,5 centímetros. La posición en el eje Y del centro de gravedad para el triángulo no es la correcta, ya que al introducir estos datos nos queda una diferencia de 7 centímetros, lo que corresponde a la altura del rectángulo. Esto quiere decir que a nuestro resultado de 5 centímetros se le deben sumar los 7 centímetros que mencioné. Finalmente, para el triángulo, el centro de gravedad queda en los ejes X es igual a 5 e Y es igual a 12 centímetros. Y para el rectángulo nos queda que el eje X es igual a 7,5 y el eje Y es igual a 3,5 centímetros, tal cual como ya lo habíamos calculado. Una vez realizados estos cálculos, pasamos a la fórmula de sumatoria. Ya, primero entonces vamos a realizar los cálculos para el eje X tanto del rectángulo con el triángulo. Aquí se debe multiplicar el área del triángulo, que fue 112,5, por el resultado del triángulo en el eje X, eso más el área del rectángulo por el resultado en el eje X del rectángulo. Esto se divide por la sumatoria de las áreas. El resultado final de esto es 6,2 para el eje X. Ahora vamos a hacer la misma operación pero con los datos del eje Y. Tomamos la misma área, 112,5, y la multiplicamos por 12. Eso lo vamos a sumar por 105 por 3,5, que son los datos en el eje Y del rectángulo, dividido por la misma sumatoria de áreas. Finalmente, en el eje Y nos queda 7,89. Ahora traspasamos los datos al gráfico. En el eje X colocamos 6,2, una marca.
y en el eje Y colocamos 7.89. También colocamos la marca. Este punto corresponde al centro de gravedad de nuestra figura. Bueno, finalmente vamos a intentar comprobar si es que nuestro centro de gravedad encontrado en nuestra figura corresponde o no. Bueno, así concluyo mi proyecto. Me quedo feliz porque funcionó. Logré encontrar el punto de gravedad y a pesar de que hice otro diseño que no me funcionó porque no sabía bien cómo se hacían los cálculos, quedo feliz porque este sí resultó. Muchas gracias por su atención.